Correcto, entonces ahora revisemos la actividad 10, filosofía, tema, el pensamiento filosófico. Esta actividad de esta semana requiere que usted esté al tanto del libro que va a utilizar, del material, del recurso del cual usted dispone para esta semana. Es el texto integrado. En este texto integrado usted va a encontrar la información. Recuerde que el enlace ya se lo he dejado en la descripción para que usted pueda escoger el libro de primero de bachillerato que está en la página del Ministerio de Educación, Recursos 2, y es el libro que está codificado como F1. Este es el texto integrado. Y el otro libro es el F2. Ahí ya está la materia solita. Pero este es el texto integrado. Muy bien. Ahí usted va a encontrar el origen del pensamiento filosófico y bastante información que le va a servir para desarrollar estas actividades. Aquí tienen una descripción del sabías qué, una imagen, y empieza diciendo que Sócrates fue uno de los grandes filósofos de todos los tiempos. Es importante que se investigue acerca de este personaje para que ustedes entiendan el desarrollo de estas actividades. Veamos entonces la actividad número 1. Actividad. Conteste las siguientes interrogantes basándose en un criterio filosófico propio. Para que usted pueda desarrollar el criterio filosófico propio, necesita primero observar el siguiente video. Trabaja básicamente para dos objetivos. El primero es transmitir los conocimientos fundamentales sin los cuales no puede operar el pensamiento. El segundo es enseñar a pensar, a distinguir puntos de vista y ser capaces de sacar conclusiones de manera autónoma. En otras palabras, utilizar la información para obtener conocimientos nuevos, tomar decisiones y resolver problemas. Esto es lo que hace un pensador crítico. ¿Te has preguntado por qué seguimos memorizando información en las salas de clases cuando los conocimientos están en todas partes? En una economía cada vez más integrada y que exige trabajadores que puedan trabajar con el conocimiento más que retener, se hace necesario procesar y evaluar grandes volúmenes de información que hoy se encuentran disponibles a través de muchos canales. Se estima que a través de Internet, en unas pocas horas, generamos la misma cantidad de información que creó el mundo desde la primera civilización hasta el 2003. Aunque esto incluye información duplicada, información falsa e información no contrastada. Para enfrentar esto, el pensador crítico genera el conocimiento a partir del análisis de muchas fuentes de información, puntos de vista, argumentos y teorías, sin comprometerse inicialmente con ninguno. Una vez que los entiende, detecta cuáles son los más relevantes y saca sus propias conclusiones. Si quieres que tus estudiantes piensen, pregunta siempre: ¿de qué habla cada perspectiva? ¿Por qué algunos argumentos son más valiosos que otros? ¿Qué conclusiones sacarías a la luz de la información disponible? Piéntalos en círculos y genera debate en torno a las temáticas que se exponen en cada asignatura. Un error típico que cometemos es recopilar información y presentarla sin ningún tratamiento. Esto se da en trabajos de investigación, en disertaciones e incluso en el diseño de las clases. Otro error es confundir el razonamiento con la expresión de preferencias. Opinar no es criticar simplemente por mostrar un punto de vista o por defender una idea preconcebida. Si impartes una disciplina humanista, recolecta todos los puntos de vista que puedas y ponlos en cuestión. Mientras más, mejor. Si enseñas ciencias, invítalos a desafiar las teorías existentes. No sabes si en el futuro uno de tus alumnos cambiará la manera en que vemos hacia el espacio, entendemos el idioma o el cálculo. Un buen ejercicio es invitar de vez en cuando a tus alumnos a entender un problema complejo que ninguno de ellos podría comprender por sí solo y analizarlo en conjunto. Puede ser un reportaje especializado,
un capítulo de economía o de política. Serán temas con los que volverán a tratar en su vida. No por nada, Finlandia tiene uno de los mejores sistemas educativos del mundo. Los profesores privilegian el debate y el diálogo sobre el traspaso de contenidos. No es una coincidencia, porque los finlandeses están acostumbrados a conversar, conocidos por el hábito de reunirse en termas frente a las bajas temperaturas, hablan desde la contingencia hasta la planificación familiar. Cuando el pensador crítico, cualquiera de tus estudiantes, toma puntos de vista con responsabilidad, es decir, cuando sabe por qué los toma, también está desarrollando habilidades que le permitirán interactuar con otras culturas y convertirse en ciudadanos más comprometidos con el futuro. Para razonar efectivamente, el pensador crítico también debe dominar los procesos de inducción y deducción. Usas el pensamiento deductivo cuando pides a los estudiantes determinar la naturaleza de algo, basados en un conjunto de evidencias como concluir que eres el segundo hermano porque habías dicho que tenías un solo hermano mayor. El pensamiento crítico usa el pensamiento inductivo cuando crea una generalización a partir de un conjunto de hallazgos, como determinar que las hojas son verdes porque todas las del patio lo son. Es el método que usan las ciencias naturales y humanas para descubrir el mundo. Lo ideal es que en un trabajo ocupemos un 30% del tiempo en buscar fuentes y un 70% en el análisis. Sin buenos profesores, pensadores críticos capaces de enseñar a razonar y evaluar los aprendizajes, no se puede construir una buena clase. Recuerda que el éxito de la educación dependerá de la efectividad del profesor para enseñar al estudiante a pensar por sí mismo, una habilidad que perdurará por toda su vida. En definitiva, necesitamos un sistema educativo donde los alumnos no siempre estén de acuerdo con los puntos de vista expuestos por el profesor. No importa si no dicen lo que tú esperas escuchar. Luego de ver este video, podemos nosotros entender que para desarrollar un criterio filosófico propio para contestar estas preguntas, dice que nosotros tenemos primero que informarnos e informarnos de fuentes confiables, correctas, ¿ya? ¿Cuáles son nuestras fuentes? Los medios de comunicación, periódicos, radio, televisión, varias noticias, en varios formatos, y lo que escuchamos de la gente en la calle, lo que conversamos con los adultos. Todo eso nos va a permitir crear un criterio filosófico propio. La primera de las habilidades que ustedes van a desarrollar es escuchar, observar, no emitir un criterio. Apenas escuchan algo, sin pensar, ustedes lanzan una información que termina volviéndose un problema. Leamos la primera pregunta. ¿Por qué considera usted importante el pensamiento filosófico? ¿Cómo respondería usted esta pregunta? ¿En partes? ¿Que en un solo párrafo? Diciendo que lo importante de el pensamiento filosófico es la estructura, la forma en la que se va obteniendo una conclusión. ¿Ok? La segunda pregunta. ¿Cuáles son sus reflexiones filosóficas ante la pandemia de COVID? Toda la información que usted ha tenido de los medios que le han dicho tantas cosas de las vacunas, de los enfermos, de los hospitales, de las medicinas, de los precios, le permite a usted crear un criterio, hacer un argumento y sus propias reflexiones filosóficas sobre este tema de la pandemia. ¿Ok? Es importante que estructuremos bien nuestras respuestas. Converse con los adultos antes de contestar estas preguntas. Y ahora veamos la tercera.
¿Cómo aplicamos el pensamiento filosófico en nuestra vida diaria? Antes de responder esta última pregunta, es importante que recordemos quién fue este personaje. Sócrates. Este personaje fue un filósofo que no escribió nada. Se conoce de él y de su pensamiento gracias a sus estudiantes, a las personas que conversaban con él. La historia lo enmarca y lo deja preservado para la posteridad y lo inmortaliza en esta pintura, La muerte de Sócrates. En esta pintura, Sócrates es sentenciado a muerte y en esa época se lo sentencia a muerte y él debe ingerir, beber un veneno. ¿Por qué? Porque Sócrates tenía una forma diferente, una forma filosófica de analizar todos los temas. Y eso no le gustaba a los filósofos de la época. ¿Se les hace familiar el tema? ¿Cuántos personajes de la historia han tratado de hacer lo correcto y la sociedad los señala? Hoy en día no los asesinan, no los matan, pero los meten presos y después salen de prisión y los declaran héroes. Es importante el tema de la filosofía y del pensamiento filosófico y del pensamiento crítico, pero es más importante conocer la historia de Sócrates. También tenemos una información en este video que vamos a escucharla. La historia del mundo. Alejandro Magno es el conquistador más famoso de la historia. Sin embargo, el mayor legado de la Grecia antigua se forjó 70 años antes, por obra de un hombre dispuesto a morir por sus creencias. Sócrates, el padre de la filosofía occidental. A diferencia del gran conquistador, el héroe que llegó hasta los confines del mundo conocido, Sócrates era un anciano difícil que nunca se alejó de su hogar. Enseñaba a sus alumnos a cuestionarlo todo. Una vida sin examinar, decía, no merece ser vivida. Sócrates se mostraba crítico con el gobierno y con cómo vivía la gente. Acusaba a los políticos atenienses de ser corruptos y afirmaba que algunos ciudadanos no merecían el voto porque eran demasiado tontos para saber cómo usarlo de forma sensata. Muy bien, si el tema les interesa, usted puede investigar y encontrar este video a través de el título Cicuta, La muerte de Sócrates, historia de la filosofía. Es importante que nos enteremos de cuán célebre es este personaje y la profundidad de todo su pensamiento. ¿Ok? Con eso, nosotros podemos ahora sí responder la pregunta: ¿cómo aplicamos el pensamiento filosófico en nuestra vida diaria? Corresponde a la actividad de la semana 8. Muchas gracias, que estén muy bien.